he vivido creciendo y pensando que lo que estaba haciendo no era el camino que yo quería, que eso no era para mí, pero lo que me pasaba era que yo no sabía qué era para mí. Es decir, lo que yo hacía no lo sentía mío, no lo sentía como un camino propio, sentía que había mucho más para mí. Yo consideraba que estaba muy perdida y que no sabía hacia dónde quería ir. Era una sensación como de impotencia porque es eso, no sabía qué me gustaba, no sabía hacia dónde ir, no sabía cuál era mi camino, pero es verdad que el camino que estaba creando no lo sentía mío. Era esa sensación constante de es que yo puedo hacer mucho, yo puedo hacer mucho más. Yo sé que esto no es para mí, pero era por un lado esa sensación de esto no es para mí, pero por otro lado no saber que sí que era para mí. Y lo resumiría como esa sensación de estar perdida constantemente y no saber qué hacer, no saber cómo salir, no saber hacia dónde tirar. Años más tarde he conseguido salir de esa situación y sobre todo he entendido que no es que estuviera perdida, sino que tenía claridad porque estaba llena de ruido, de miedos y no estaba nada conectada conmigo. No es que esas respuestas estuvieran fuera de mí, no es que yo tenía que crear este camino fuera de mí, sino que lo que yo quería, esas respuestas y esa claridad estaban dentro de mí, pero yo no conectaba con ello. Me dejaba llevar por expectativas, por otras cosas que suponía que tenía que hacer. Me llenaba de ruido y me alejaba al final de mí y por eso me sentía, como yo decía, perdida. Pero realmente he entendido que esas respuestas y ese camino que yo quería crear nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro de mí. Si alguno de vosotros o de vosotras se ha sentido perdido durante mucho tiempo o sigue sintiéndose perdido a día de hoy, este vídeo le puede ayudar. Yo te recomiendo que empieces por ti, que empieces a crear ese camino conectando contigo y que tú seas la base de ese camino y el motor del camino que vas a crear. Ese camino se crea mientras camina, pero lo importante es que entiendas que tú eres el origen. Si empiezas a crear ese camino desde fuera y te olvidas de ti, cuando consigas tus objetivos, cuando sigas recorriendo ese camino, vas a sentir insatisfacción, te vas a sentir perdido o perdida porque no vas a estar actuando en línea con lo que tú eres y ahí va a llegar ese vacío, esa sensación de insatisfacción, de impotencia. Entonces lo primero que te recomiendo es que ese camino lo crees desde ti y para hacer eso tienes que actuar desde el amor, conectar con ese amor que hay en ti. Piensa en algo que tú quieras hacer y cuando lo tengas, fíjate qué te viene a la mente, porque seguramente sean cosas como que no eres capaz, que eso no es para ti, que tú no tienes esa suerte. Pero todos esos pensamientos no vienen desde el amor, vienen desde el miedo. Todos esos pensamientos, todo ese ruido, todo ese miedo hace que nos alejemos de esa claridad, hace que nos alejemos de nuestro centro. Porque cuando estamos conectados con nosotros y estamos en nuestro centro, sabemos lo que sí que queremos, sabemos hacia dónde ir y todo lo demás es ruido, es miedo que tú decides si te limita y en vez de ser ese miedo va a evolucionar otro miedo. Por lo tanto, lo importante es el peso que tú le das a ese miedo, porque tú eliges si ese miedo te limita, te frena o si en cambio lo ves, que está ahí el miedo, que cumple su función de protegerte, pero que tú decides que no te limite. Ahí está la diferencia. Tú puedes elegir el papel de ese miedo. Porque cuando piensas en miedo, seguramente te venga una sensación desagradable, como negativa. Pero eso es porque hemos dejado que muchas veces ese miedo nos limite y nos frene. El miedo es una emoción como otra más y tú puedes elegir verlo de una forma o de otra. Puedes incluso intentar sacar como ese miedo fuera de ti y visualizarlo, cómo lo ves y cómo te ves tú en comparación a ese miedo, qué proporción tiene cada uno. Porque si ves que ese miedo es mucho más grande que tú, seguramente ese miedo te esté limitando. Pero lo bueno es que tú tienes el poder de elegir que eso deje de ser así y que simplemente el miedo cumpla su función de protegerte, pero sin limitarte. La claridad no es una meta, no es un objetivo final, es una consecuencia de actuar en línea a quien tú eres. Es una consecuencia de actuar desde el amor. Cuando tú conectas con lo que eres y actúas desde ese amor, sabes lo que quieres,
Sabes lo que te hace bien y lo que va en línea con esa versión tuya que tú quieres desarrollar. Claro que puedes actuar desde el miedo, desde el ruido, desde el victimismo, pero eso ya lo has estado haciendo mucho tiempo, ya sabes cuáles son las consecuencias de actuar de esa forma. Si quieres probar algo distinto, prueba a crear tu camino actuando desde el amor y desde lo que realmente quieres. Y esto es lo más importante que he entendido de la claridad y de sentir que estás construyendo tu camino. Que no es una meta, que no es un objetivo final. Para mí esa claridad es actuar acorde a quien tú eres, conectando con lo que realmente te hace bien y quieres. Ahí esa claridad llega sola, porque sabes que te hace sentir como tú quieres. Sabes que despierta en ti eso que tú quieres despertar y dejas de guiarte por miedo, por ruido. Dejas de tomar decisiones donde el miedo es el principal protagonista y empiezas a tomarlas desde el amor. Ahí llega la verdadera claridad. Tengo aquí en mi fondo de pantalla una frase que dice: sabes cómo te quieres sentir, que eso guíe tu camino. Una vez entendí esa frase, me la puse ahí de fondo de pantalla porque para mí es súper importante que cómo me quiero sentir en mi vida sea lo que guíe mi camino, sea la base, que vaya en línea y esté en mi centro, porque como he dicho, esa claridad llega cuando sabes cómo te quieres sentir y creas ese camino en base a cómo tú te quieres sentir. Yo antes pensaba que sentir esta claridad era algo muy complicado, que se trataba más como de suerte, de porque esta persona sí que sabe lo que quiere y yo no. Pero me he dado cuenta que eso no es así. Sentir esa claridad no es lo complicado es vivir entre tanto ruido, tanto miedo y entre tantas limitaciones. Eso realmente sí que es lo complicado, pero lo natural es sentir esa claridad, es sentirte conectado contigo y actuar a partir de ahí, saber qué es lo que quieres para tu vida y dejar de lado todo ese ruido. En el fondo, esas respuestas están en ti, están dentro de ti y no tienes que buscarlas fuera. Tienes que crear tu camino desde ti, desde lo que tú eres, y a través del hacer, de trabajar, potenciar eso que tú ya eres, y así en consecuencia tu vida se ordena y realmente se siente como tuya. Así dejas de sentir ese vacío, así dejas de sentirte perdido, así empiezas a sentirte protagonista de tu propia vida. Y no es una cuestión de suerte, es una cuestión de conectar con lo que tú realmente eres y llevas dentro para poder sacarlo fuera. A mí me hubiese venido súper bien en su momento, cuando yo me sentía tan perdida, el escuchar historias de otras personas que también habían pasado por donde yo había pasado, para darme cuenta que realmente las respuestas estaban en mí y que sí que era posible volver a sentir esa claridad al reconectar conmigo misma. Entender esto, que alguien me hubiera dicho esto hace unos años, habría marcado para mí una diferencia, un antes y un después, porque yo continuamente buscaba esas respuestas fuera de mí y eso era lo que no me permitía avanzar, lo que no me permitía sentir esa claridad. Así que si quieres, puedes escribirme y contarme un poco tu historia y te diré cómo puedo ayudarte. Para acabar te diré que sí que sabes lo que quieres, que esas respuestas están en ti. Simplemente tienes que reconectar con todo ello, y que si llevas tantos años sin hacerlo, es normal que te cueste, pero eso no significa que no sea posible. Significa que las respuestas están en ti y que sí que puedes volver a sentir esa claridad. Sí que puedes construir esa vida que realmente quieres.